serie de acontecimientos que tienen que ocurrir para que se forme este diafragma. Si es que hay algún problema en alguno de estos acontecimientos, entonces va a ocurrir dicho defecto y se va a formar la hernia diafragmática. El septum transverso de His va a formar el tendón central anterior del diafragma. Las membranas pleuroperitoneales van a formar las porciones dorsolateral de este músculo diafragmático. El mismo esófago primitivo va en cierta parte ser origen del mesenterio dorsal del músculo diafragma. Y los grupos musculares torácicos e intercostales también van a formar cierta parte del músculo diafragma. Entonces, tiene que haber una sinergia de esta formación embriológica adecuada y en la edad que le corresponde para que se forme el músculo diafragmático sin problemas. El cierre de los canales pleuroperitoneales va a ocurrir alrededor de la 8ª semana. Y es el cierre de los canales pleuroperitoneales, a veces el mal cierre de estos canales, a veces el causante de estos defectos diafragmáticos, ¿no? Es una de las teorías más aceptadas para dicho problema. También pues están implicadas la organogénesis hepática, adrenal y una serie de otros factores que van a contribuir a la presencia o no y al correcto cierre del músculo diafragma. Entre la 4ª y la 5ª semana de gestación, el septum transverso se va a fusionar con el mesenterio del esófago. Y alrededor de la 6ª semana de gestación se va a dar la fusión de las membranas pleuroperitoneales con estructuras anteriores. A nivel de la 8ª semana de gestación, tiene que haber la obliteración total de los canales pleuroperitoneales, debe ser ahí. A nivel, entre la 9ª y la 10ª semana de gestación, los músculos ya tienen que irse formando. Tiene que haber una muscularización de las membranas pleuroperitoneales, así como se va a formar el anillo muscular periférico. Como habíamos mencionado, falla en la fusión de estas estructuras van a dar como consecuencia las hernias diafragmáticas de Bogdalek, que es una de las más frecuentes, alrededor del 80-85% de las hernias diafragmáticas, y si es que hay un fracaso en la muscularización, puede darse las hernias diafragmáticas con saco. La etiología, como habíamos mencionado, no es clara, hay teorías. Una de las teorías más importantes, más aceptadas, es la falla en la formación del tabique pleuroperitoneal. Y están asociados, pues, algunas sustancias teratogénicas, tales como la talidomida, la quinidina, e incluso algunos factores, algún factor hereditario. ¿Qué va a dar como consecuencia? Que las vísceras abdominales pasen a la cavidad torácica. Va a dar como consecuencia, y es motivo del mayor problema, creo yo, la hipoplasia pulmonar. El pulmón comprometido, el pulmón no desarrollado en vista a las vísceras que han salido por la hernia diafragmática, va a ser hipoplásico. Y entonces se asume que la hipoplasia pulmonar es el resultado de la compresión pulmonar por dichas estructuras, por dichas vísceras abdominales, por largo tiempo. Entonces ese pulmón no se va a desarrollar de una forma adecuada. Otros proponen incluso lo opuesto, ¿no? Que la hipoplasia pulmonar es el trastorno primario y la hernia diafragmática un trastorno secundario, pero eso, como habíamos mencionado, no es una de las teorías más aceptadas, sino la primera, ¿no? Que la hipoplasia pulmonar es el resultado de la compresión de las vísceras abdominales en el pulmón y no lo deja desarrollar de una forma adecuada. Malformaciones que son asociadas a las hernias diafragmáticas, 60% cardíacas, 23% genitourinarias, 17% gastrointestinales, 14% del sistema nervioso central
y 10% cromosómica. Recordar que toda hernia diafragmática, cuando uno lo corrige la hernia diafragmática, siempre por lógica, como las vísceras abdominales no han estado en el abdomen, entonces cuando uno las corrige van a quedar mal posicionadas. O sea, casi siempre los pacientes que tienen hernia diafragmática tienen malrotación intestinal. Y entonces eso debemos de tenerlo en cuenta para, si es que hay alguna complicación postoperatoria, siempre estar pendientes de ello, ¿no? La malrotación intestinal. Como habíamos mencionado, hay orificios naturales. Si es que las hernias diafragmáticas se manifiestan por los orificios anteriores, por el orificio de Morgagni, van a dar como consecuencia las hernias de Morgagni. Si las hernias se dan a través del orificio del hiato esofágico, van a dar pues como consecuencia las hernias diafragmáticas tipo hernias hiatales. Y si es que las hernias se dan a través del orificio posterolateral u orificio de Bogdalek, van a dar las hernias de Bogdalek o posterolaterales, que son, como habíamos mencionado, las más frecuentes. La clasificación de las hernias diafragmáticas. Bueno, a nosotros, como habíamos mencionado, nos había tocado las hernias diafragmáticas congénitas. También, pues, pueden haber hernias diafragmáticas a consecuencia, pues, de un trauma o ruptura traumática del diafragma. Las hernias congénitas son 4 tipos, básicamente. Las hernias de Bogdalek, como habíamos mencionado, alrededor del 90%. Las hernias de Morgagni, que son anteriores, 2%. Y las hernias paraesofágicas, que están y las hernias hiatales, que son contiguas a defectos que están al costado de la parte esofágica del diafragma. Otro gráfico más donde se ve las hernias de Bogdalek, 85%, las hernias de Morgagni, 5 a 10%, y el resto para las hernias paraesofágicas y del hiato esofágico. Según el tamaño también tiene importancia saber, no es lo mismo tener una hernia diafragmática con un defecto diafragmático pequeño que una hernia diafragmática con ausencia casi total del hemidiafragma comprometido. Una hernia diafragmática con un defecto pequeño podría tener un pronóstico bueno. La técnica quirúrgica también es distinta que si es que se tratase pues de una hernia diafragmática grande o muy grande. El pronóstico también es mayor, es peor, mientras mayor sea el defecto diafragmático. Y la necesidad de usar malla también es muy probable en estos defectos diafragmáticos grandes. Sin embargo, en hernias pequeñas, la probabilidad de usar malla es casi nulo. Acotaré que la mayor cantidad de defectos diafragmáticos de hernias diafragmáticas congénitas son A, B o máximo C. Hay muy pocas de este tipo, felizmente. El diagnóstico de las hernias diafragmáticas tiene que ya hacerse desde la etapa prenatal. Se usa pues la ecografía, como ya todos sabemos, y ya con eso se tiene que tener la certeza del problema diafragmático. Criterios positivos para una ecografía obstétrica: se ve pues desplazamiento del mediastino, demostración de los órganos abdominales a nivel de a la altura, a nivel de las cámaras gástricas. Polidramios también están incluidos dentro de los criterios positivos de las ecografías prenatales. Cuando ya el paciente ha nacido, la exploración física es una de las cosas más importantes. Se puede ver un abdomen excavado, un tórax insuflado, palpación, hay desplazamiento de la palpación del ápex cardíaco hacia la derecha y se ausculta ruidos peristálticos a nivel del tórax. La radiografía de tórax es, creo yo, mandatoria para hacer el diagnóstico específico de una hernia diafragmática, en la cual se confirma la presencia de vísceras abdominales en el tórax
y hay desplazamiento del mediastino hacia el hemitórax contralateral. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? La mayoría creo que son pediatras. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer frente a un paciente que nace con hernia diafragmática? En primer lugar, intubación endotraqueal precoz, antes de la primera respiración. ¿Para qué? Para evitar el bolseo, si es que el paciente tiene problemas de distrés respiratorio significativo, ya que el bolseo va a condicionar que los intestinos, el estómago, los intestinos se dilaten y dificulten o empeoren el problema respiratorio. No ventilar con bolsa entonces, ni máscara. Intubación endotraqueal precoz. Luego, una sonda digestiva descompresiva, igualmente para evitar que las vísceras abdominales se distiendan. Un buen acceso arterial y venoso, sedación y analgesia, monitorización, saturometría, gasometría, placa de tórax, minimizar el barotrauma y la presión, y logrando una presión, bueno, minimizar el barotrauma con una presión de ventilación menor de 30 centímetros de agua en el bolseo. Manejo respiratorio. Tiene que haber una adecuada monitorización preductal, oxigenación postductal aceptable, evitar las hipercapnias, la acidosis, no hiperventilar y, como habíamos mencionado, prevenir a toda costa el barotrauma. De igual forma, manejo hemodinámico exhaustivo, control de la presión arterial, presión venosa central, control riguroso de los volúmenes de líquidos administrados. Si es que hay compromiso hemodinámico, hay que usar inotrópicos, tales como glutamina, dopamina, etc. Y siempre hacer pues un ecocardiograma Doppler de control. Como habíamos dicho, la hipoplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar secundaria a esta va a ser uno de los problemas que tenemos que combatir. La hipoplasia por la hipertensión pulmonar va a condicionar agrandamiento de las cavidades derechas, disminución de la contractilidad, rectificación del tabique ventricular, regurgitación tricuspidia, cortocircuito ductal y auricular, disfunción e hipoplasia ventricular izquierda. Todas estas cosas tienen que ser manejadas de una forma adecuada por el cardiólogo y diagnosticadas y manejadas por el cardiólogo. El momento de la cirugía, cuando un paciente tiene un diagnóstico de hernia diafragmática, no es que ya de inmediato tiene que ser llevado a sala de operaciones para corregir el diafragma. No, sino que tiene que hacerse de una forma minuciosa todos los pasos anteriores, como ya habíamos mencionado. Hay que estabilizar. Entonces, el momento de la cirugía va a depender de la correcta estabilización del paciente, que se tiene que lograr creo yo, en 3 días o menos, o a veces hasta una semana. Pero ya tiene que tenerse el correcto control de ello en un tiempo prudencial. No hay apuro, entonces, para la cirugía. Primero, estabilizar al paciente. Pues, ¿no? En la antigüedad se usaban los tratamientos convencionales con cirugías abiertas. Actualmente usamos con mucha frecuencia en el instituto el tratamiento mínimamente invasivo, en la cual a través de pinzas muy delgadas y una videocámara hacemos el principio quirúrgico de este tratamiento quirúrgico, el retorno de las vísceras abdominales a la cavidad abdominal y el cierre del defecto diafragmático. O sea, el principio quirúrgico nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo, sea cual sea la técnica quirúrgica que se use, la cirugía abierta o la cirugía toracoscópica. Acá podemos ver las vísceras abdominales siendo retornadas a la cavidad abdominal
Por acá podemos ver un pedazo de músculo diafragma, y el cual tiene que ser cerrado a través de hilos. De igual forma, acá retornando las vísceras abdominales a la cavidad abdominal, acá podemos ver un video en la cual vemos todas las vísceras abdominales prácticamente metidas en el tórax, el paciente antes de la cirugía, la introducción de trócares y la visualización de la cavidad torácica con las vísceras abdominales metidas dentro de ella. Ahí vemos al pulmón y unas vísceras, unas asas intestinales metidas dentro del tórax. Acá tratando de reducir las vísceras abdominales, los intestinos, hacia el tórax. Por esta zona podemos ver ya músculo diafragmático. A veces es bastante tedioso el regreso de estas vísceras, ya que como el tórax, ya que como las vísceras han crecido dentro del tórax, es muy dificultoso en algunos casos el regresarlas a la cavidad abdominal. Acá podemos ver ya que prácticamente se está regresando todas las vísceras a la cavidad abdominal, y acá vemos pues los rodetes diafragmáticos, ¿no? Que va a ser motivo de nuestro trabajo, de unirlas y con eso cerrar el defecto a través de hilos, de puntos. Acá colocando algunos puntos, que particularmente los prefiero hacer pericostales, pero bueno, eso ya depende de la experticia, de la técnica del cirujano que opera. Acá cerrando ya el defecto diafragmático. Acá ya teniendo un espacio muy pequeño nada más donde se visualiza una asa intestinal. Y acá ya finalizando la cirugía. Y tenemos una radiografía de control en la cual las vísceras abdominales ya no están en el tórax, sino están en el abdomen. Cuando hay una cirugía abierta, las cicatrices, las secuelas, los defectos que quedan a consecuencia de la cirugía son bastante grotescos, que a veces no se visualizan en la etapa neonatal o infantil, sino después, donde hay severas deformidades del tórax. En lo que respecta a la cirugía fetoscópica, el objetivo de esta cirugía es evitar que el pulmón que no desarrolla de una forma adecuada, evitar que ese pulmón involucione más, sea aplastado más. Entonces lo que tenemos que hacer es introducir a través de técnicas fetoscópicas un balón a la tráquea, para de esa forma hacer que ese pulmón pequeño no siga siendo más hipoplásico. El objetivo de esta cirugía entonces es ese. No es la corrección del diafragma, no es la corrección de la hernia diafragmática, sino evitar que ese pulmón involucione aún más por presión de las vísceras abdominales sobre él. De todas maneras, después de esta oclusión traqueal a través de técnicas fotoscópicas, tiene que haber una cirugía cuando el paciente ya haya nacido. El pronóstico de las hernias diafragmáticas va a depender del compromiso, como lo habíamos mencionado, del pulmón hipoplásico. Mientras más hipoplásico esté el pulmón, el pronóstico va a ser un poco más sombrío. Mientras menos hipoplásico esté el pulmón, el pronóstico va a ser mejor. De todas maneras, siempre va a conllevar a una insuficiencia respiratoria crónica.
que puede ir, que puede ser manejable con el transcurso del tiempo. Hay muchos pacientes que se van a su domicilio con cierto grado de insuficiencia respiratoria, pero despreciable, francamente, y pueden hacer su vida normal. Puede haber defecto del peso en un 39% de los casos, puede haber retraso del crecimiento en un 45% de los casos, puede haber incluso trastornos sensoriales tales como la hipoacusia, el reflujo gastroesofágico también está presente en los pacientes que han sido operados de hernia diafragmática. Y en niños, hasta los 8 años, sabemos que hasta los 8 años el desarrollo del pulmón está presente, se está dando. Y hasta los 8 años, por eso que en ellos la capacidad vital pulmonar hasta los 8 años, hasta en un 89% puede llegar a la normalidad. O sea, se puede corregir en cierto punto la capacidad pulmonar en los niños hasta los 8 años de vida. Tienen el chance de corregirlos. Entonces, sí puede llegar a ser normal un paciente que ha tenido hernia diafragmática. Su pulmón nunca será el mismo, pero siempre va a poder suplir los requerimientos básicos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, duda? Si es que tuviesen, gustoso de contestarlos. La Oficina de Docencia del Instituto Nacional del Niño de San Borja agradece al doctor Richard Pajuelo de la Cruz por compartir sus conocimientos profesionales a través de esta telecapacitación. Agradecemos a todos su gentil asistencia y esperamos el próximo jueves para seguir con las telecapacitaciones y además hacer hincapié que la asistencia de los médicos residentes es de manera obligatoria. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Belinda. Gracias a todos los participantes.